Vamos a retomar esta última sesión de la Escuela Internacional de Verano Arias Montano. Ya prácticamente estamos terminando y quedan las dos ponencias que desarrollamos los que somos directores de esta Escuela Internacional de Verano. Hemos llegado aquí después de un largo camino que nos ha llevado desde estudios de historia, desde una perspectiva más local, a una perspectiva europea, a una perspectiva americana. O sea que hemos tenido un análisis bastante global de lo que significaba la historia y el humanismo. Luego hemos llegado a la ciencia política, que nos trajo de la mano tres ponentes sobre inteligencia artificial y gobernanza de la misma, sobre análisis de encuestas y sobre cómo las nuevas generaciones han cambiado la política española. También tuvimos una jornada dedicada al feminismo y a la mujer como protagonista de la historia y protagonista de la sociedad. Y con tres ponencias interesantísimas que nos llevaron, por un lado, por desgracia no pudimos ver la de historia de las mujeres de Fregenal, esperemos verla el año que viene. Por otro, la segregación horizontal en las instituciones y, por último, los planes de igualdad de las universidades públicas para llegar, junto con nuestro compañero Anthony hoy, a identidad. Tenemos casi un presente y un pasado, diría yo. Es que hemos titulado esta jornada de una manera un poco ecléctica, diría yo, pasado, presente y futuro. Tendríamos un poco el presente, yo diría contigo. La identidad es un debate muy presente. Y ahora vamos al pasado. Vamos a hablar sobre la cartelería de la Guerra Civil, los carteles y la propaganda que se desarrolló durante la Guerra Civil, y lo va a hacer el director de la escuela, Kiko Zapata. Kiko es graduado en Historia por la Universidad de Extremadura, graduado en Historia y Patrimonio Histórico. Fue becado con la beca de colaboración del Departamento de Historia Contemporánea de la misma Universidad de Extremadura y desarrolló un estudio sobre el cine durante el franquismo. Tiene varios artículos académicos publicados sobre imágenes y didáctica y actualmente es profesor en el Instituto y es Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra. Además, es un buen momento de nuevo para volver a felicitarlo por haber no solo aprobado el reciente proceso de acceso a la carrera funcionarial, sino que además ha conseguido su plaza, por fin, la ansiada plaza de profesor del cuerpo de profesores de educación secundaria, concretamente de Historia y Geografía de la Junta de Extremadura. Así que doble felicitación en ese sentido para Kiko, y te cedo la palabra para que nos dé esta lección sobre carteles de la Guerra Civil. Vale, bueno, primero muchas gracias, Alberto, muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a intentar ser lo más breve posible, más breve y conciso sobre todo, porque es un tema bastante amplio, un tema que se puede desarrollar y se puede dilatar mucho. Y hay que tener en cuenta que, bueno, es la cuarta jornada, un domingo también, entonces voy a intentar ser lo más breve y didáctico posible. La ponencia, mi exposición, va a tratar sobre los carteles y la propaganda en la Guerra Civil Española, y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué carteles y por qué propaganda? Bueno, el estudio de los carteles y la propaganda, sobre todo por mi parte, lo que es todo lo relacionado con la imagen en la historia, nace de un interés personal que está relacionado con una reflexión sobre la imagen como una fuente histórica, ¿de acuerdo? La imagen como uno de los materiales sobre los que construir o los que realizar el relato histórico. Y, sobre todo, tener una aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica que busco con la imagen en la historia? Una aplicación práctica en las aulas. Cómo la imagen puede ser una fuente de conocimiento para los alumnos.
Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que las nuevas generaciones que van viniendo, tienen muy desarrollado lo que es el conocimiento, la imagen visual, lo que es la memoria visual. ¿Por qué la memoria visual? Todas las redes sociales, todo el mundo del Internet se basa principalmente en imágenes, de tal manera que la imagen puede ser una gran fuente de conocimiento para los alumnos. Y sobre todo les permite establecer las relaciones entre el pasado histórico y el conocimiento. También a la hora de estudiar la relación entre las imágenes y la historia, uno se da cuenta de que a la misma vez que se van proyectando toda la imagen, toda la imagen, esa imagen es directamente proyectada desde el poder. Es decir, el poder ofrece una interpretación de la realidad en base a las manifestaciones artísticas o culturales. Se puede trasladar desde las pirámides de Egipto hasta directamente la antigua Grecia, Roma evidentemente, o incluso más reciente puede ser el Valle de los Caídos. Es decir, una proyección del poder en base a la propaganda y sobre todo de la imagen. Yo me centré en los carteles y en la propaganda en los carteles también por un interés personal y tenemos que diferenciar a tal efecto dos conceptos. Por un lado, evidentemente, el de cartel y el otro de propaganda. ¿Qué podemos definir por cartel o qué es un cartel? Pues un cartel o póster es un soporte de lámina de papel, de cartón, metálico, de cualquier tipo, ¿vale? Que combina texto e imagen. Combina texto e imagen. Y tiene la intención de transmitir un mensaje. Sin embargo, el mensaje que transmite no es un mensaje inocente. El mensaje que transmite quiere moldear la opinión o quiere moldear y cambiar la forma la manera de pensar de la persona que lo está recibiendo. En cambio, la propaganda, para darle una explicación, digamos, un poco más coherente, creo que habría que retrotraerse a su etimología. La palabra propaganda viene de la expresión latina congregatio de propaganda fide. Es esta congregación para la propagación de la fe, que es la definición del latín. Fue una organización eclesiástica fundada por Gregorio XV en 1622, con la intención de trasladar transmitir toda la religión católica a los países no católicos. Por lo tanto, tiene una connotación más relacionada con las ideas, una connotación bastante, podemos decir que incluso política. Sin embargo, ¿cuál es la relación entre el cartel y la propaganda? Bien, el cartel ha tenido evidentemente una evolución. Desde el siglo XVII, principios del XVIII, está siempre relacionado con la transmisión de diferentes acontecimientos, ya sea un acontecimiento relacionado sobre todo con la vida pública. Pero su hito, su mayor difusión se produce a partir de los años 1870, del año 1870, y sobre todo a partir del nacimiento de la sociedad de masa. ¿Qué pasa? El cartel lo que transmitía eran todos aquellos eventos o acontecimientos, digamos, culturales que se producían en esta sociedad de masa. Cabaret, conciertos, exposiciones, etcétera. Por lo tanto, en un principio está muy relacionado con lo que viene siendo la publicidad. Es decir, el cartel en un principio tenía una función evidentemente publicitaria. ¿Cuál es el cambio del cartel publicitario al cartel político? Ese cambio se produce a partir de la Primera Guerra Mundial. Es el momento en el que se produce ese cambio de un cartel que solo lo que se dedica es a transmitir información sobre un producto que se quiere vender, que se está promocionando y que se intenta que el receptor pues, lo adquiera o vaya a un espectáculo concreto, a un cartel que lo que intenta es cambiar la manera de pensar y la manera de opinar, la manera de actuar de una persona en relación pues, con su ideología política.
Por lo tanto, se produce un cambio del cartel publicitario al cartel político. Se distinguen más o menos dos etapas. De 1870 a 1914, una etapa un poco más, podemos decir, publicitaria, no tan relacionado, y otra de 1914 en adelante. Ya el cartel, con el paso del tiempo, evidentemente, pues fue perdiendo importancia en favor de otros medios de comunicación que moldeaban mucho más la opinión o eran mucho más directos, como podía ser la radio, como podía ser la televisión, actualmente Internet, etcétera. Pero en esta primera parte, sobre todo, digamos que hasta más o menos la Segunda Guerra Mundial, el cartel tuvo mucha importancia en la transmisión de estos conceptos, de estas ideas. Como ejemplo de carteles de esta primera etapa publicitaria, tenemos, por ejemplo, este que tenemos aquí, es un cartel de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec es un cartelista, bueno, pertenece está dentro del grupo podemos calificarlo del Art Nouveau de Francia, donde lo que está promocionando en este caso concreto es un baile en la Moulin Rouge. ¿De acuerdo? Aquí aparece y es un cartel que lo que invita es a ir a un espectáculo. O otros carteles también hacen referencia a productos productos que quieren que adquiera la gente. Este, por ejemplo, es bastante sonado. En el caso de España es muy conocido, pero no solamente promocionaban este tipo de carteles, sino que había carteles también que eran específicos de cada país, en función de los eventos culturales que promovieran. Por ejemplo, están carteles de circos en Estados Unidos, que eran muy comunes, y en el caso de España, pues carteles de corridas de toros. Sin embargo, ¿cuál es la intención del cartel? Bueno, antes he introducido un poco esta idea. El cartel, entre el cartel y la persona que lo ve, lo que se establece es un diálogo. Es un emisor y un receptor que transmite un mensaje. ¿El mensaje quién lo emite? Bueno, pues el mensaje lo emite dependiendo del tipo de cartel. Si es un cartel publicitario, evidentemente, pues la empresa que promociona ese cartel. Si es un cartel político, pues desde las instancias del poder en ese momento. Ese mensaje, ese diálogo que se produce entre el emisor y el receptor tiene solamente un flujo, es decir, es unidireccional. Tú no puedes contestarle un cartel, el cartel te transmite a ti un mensaje, tú ese mensaje lo puedes asimilar y puedes o bien adquirir el producto, o bien ir a ese evento, o bien admitir esa idea política que te están intentando transmitir. También es una manera de propaganda, evidentemente. Estos son dos carteles de la Exposición Universal de París de 1889 y esta de 1900. Las características de las exposiciones universales que surgen a finales del siglo XIX principalmente es colocar a nivel internacional los avances técnicos fruto de la Segunda Revolución Industrial. Como vemos aquí es la inauguración de la Torre Eiffel. Es decir, el cartel lo que nos muestra es una Francia técnica, una Francia que está anclada en su tiempo, que está fruto de la Revolución Industrial. Sin embargo, esta es también de la Exposición Universal de París del año 1900, es decir, mucho más tarde. ¿Y cuál es la imagen que aparece aquí? Esta imagen es la República Francesa, es una República Francesa sedente, asentada. Ahí se ve por aquí pues humo de los vapores, esto parece de aquí, no sé, a mí me recuerda un poco como cuando un tren va a salir de un túnel, ¿de acuerdo? Y ¿qué es lo que quiere transmitir aquí? Lo que quieren transmitir este cartel es una Francia sosegada, anclada en la República, que no es la misma Francia que se había ido desarrollando durante todo el siglo XVIII, que se basaba pues, en la Revolución, primero la Revolución Francesa, la expansión napoleónica, con todo lo que provocó en Europa, las revoluciones liberales, es decir, una Francia mucho más revolucionaria que lo que está provocando son disturbios en toda Europa, sino una ya Francia asentada, un gobierno mucho más asentado. Como he dicho, el punto clave es la Primera Guerra Mundial. En esta Primera Guerra Mundial es cuando se establece un punto de inflexión entre los antiguos carteles relacionados con el mundo publicitario y los carteles relacionados con el mundo de la propaganda.
Los carteles de la Primera Guerra Mundial principalmente tenían diferentes intenciones. Uno era alistar a la gente, a soldados, otro era buscar que toda la gente buscar financiación, por así decirlo, en los diferentes países, y deslegitimar al enemigo. Deslegitimar al enemigo. ¿Por qué es importante o por qué surge este tipo de cartel en la Primera Guerra Mundial y después se va a hacer extensible al resto de conflictos? Este tipo de cartel surge por un cambio en la propia concepción de la guerra. Es decir, tenemos hasta, digamos, principios del siglo XIX un tipo de conflicto bélico en el que los principales conflictos o guerras entre países se realiza en un campo de batalla, interviene un ejército contra otro, chocan, se pelean, se matan, etc. Sin embargo, a partir de la Primera Guerra Mundial, el conflicto no va a localizarse solamente entre dos ejércitos, con las consecuencias que tenga evidentemente para la población, pero que son menores, sino que todo el esfuerzo para ganar la guerra va a ser de todo el país en su conjunto. Es decir, el esfuerzo bélico no va a ser extensible, no va a ser solamente del ejército, sino que va a ser extensible hacia la vanguardia, que son los que van combatiendo, y la retaguardia, los que están detrás. Es decir, el esfuerzo bélico lo sostiene la población. ¿Cómo sostiene la población el esfuerzo bélico? Pues participando en la producción armamentística mucho más rápidamente, orientando la industria a la producción de armas, llevando a cabo una economía de guerra, es decir, se reorienta todo. Es un cambio muy diferente. Entonces, en ese punto es necesario tener a la retaguardia, a los que están sosteniendo el esfuerzo bélico en las ciudades, moralizados. Hay que tenerlos moralmente activos, que no se vengan abajo, hay que mantener el esfuerzo de guerra. Entonces, cuando surgen este tipo de carteles para intentar que esa moral no decaiga en el ejército. Pasamos también a la Revolución Rusa. La Revolución Rusa también supone otro cambio diferente en la concepción de la guerra, pero básicamente lo que se limita a la Revolución Rusa es a copiar modelos estadounidenses de la Primera Guerra Mundial y acoplarlo a su propia ideología, es decir, a la ideología comunista. Aquí vemos algunos ejemplos, por ejemplo, una mano roja, fuerte, potente, trabajada, que sostiene una mano débil, oscura, negra, las uñas largas, que parece que va a arrebatar todo lo de una fábrica, que es lo que aparece aquí abajo. Es una mano, la mano del comunismo, la mano socialista, que va a arrancar todo lo que tiene el patrón, lo que tiene el propietario de la fábrica. Otras son de movilización de movilización de la sociedad. Esta de aquí es un cartel publicitario que anima a las mujeres a alistarse en el Ejército Rojo durante la guerra civil que hubo después de la Revolución Rusa entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. Es decir, van a seguir copiando los modelos, pero dándole una interpretación completamente distinta. Y tenemos también la Segunda Guerra Mundial, en el que aquí, por ejemplo, se hace un llamamiento a las mujeres a trabajar en las fábricas de una manera mucho más... a trabajar en las fábricas, ¿vale? La introducción del trabajo femenino y mantener el esfuerzo de guerra. Y este cartel es un cartel de contrapropaganda, porque al mismo tiempo que surge la propaganda, surge la contrapropaganda de la Alemania, donde se ve la bandera británica, la bandera estadounidense, la bandera de la Unión Soviética. ¿Y quién está detrás? Detrás está la figura del judío, de la conspiración judía, como solían representarlos a los judíos, con una nariz especialmente pues, aguileña, aquí el símbolo de la estrella de David, etcétera. Este es el mensaje que van a transmitir, es decir, siempre van a ser modelos que van a ir copiando, pero van a ir intercambiando unos a otros, que van a ir cambiando. Y bueno, esta imagen me resultó un poco curiosa, la vi hace tiempo, pero hasta ahora no la he entendido. Es un cartel sobre la gripe española de 1900, bueno, la mal llamada gripe española de 1918, donde se indica la manera correcta de ponerse una mascarilla. Es decir, que la mascarilla no va ni por debajo de la nariz, ni por los ojos, ni para un lado, ni para otro, ni colgando del cuello, sino que la mascarilla hay que colocarse tapando nariz y boca.
Es un poco curioso porque es verdad que por eso la imagen es una buena fuente histórica, porque es que cambia su percepción a medida que también te van sucediendo los diferentes en fin, los momentos históricos. No la entendí en su momento y la he traído ahora porque es que ahora sí la entiendo. Me encanta el funny looking us. Qué gracioso. Dice funny looking us, divertido vernos a nosotros mismos, ¿no? Algo así, con las mascarillas, muy divertido. Bueno, y en este punto pasamos ya a lo que es el cartel y la propaganda de la guerra civil. Es decir, cómo o por qué se produjo un esfuerzo para producir carteles y propaganda en la guerra civil española. Y sobre todo vamos a hacer una diferenciación entre el bando franquista y el bando republicano. Bueno, en el comienzo de la guerra, al comienzo de la guerra no sabían muy bien exactamente ninguno de los dos bandos la duración exacta, pero sí es cierto que ya en torno a agosto de 1936 son conscientes de que la guerra va a durar cierto tiempo. Entonces, ¿qué deciden? Deciden organizar o centralizar los mensajes que se tenía que transmitir no solo a la población, sino también de cara al exterior. Por ello, dentro del bando republicano, se crea una auténtica oficina de propaganda e información que depende de una subsecretaría de la Presidencia del Gobierno. ¿Qué es lo que se va a hacer en esa oficina? Bueno, pues en esa oficina lo que se va a intentar es unificar el mensaje que va a querer transmitir la República respecto a lo que se estaba desarrollando en el conflicto. Pero que se quiera unificar no significa que se consiga. Es decir, la República tuvo, en lo que a propaganda se refiere, un problema muy grave a la hora de transmitir el mensaje. Y es que dentro de los propios partidos, los propios grupos que participaron de la República, en la defensa de la República, había una heterogeneidad bastante dispersa. A los alumnos, en educación secundaria principalmente, se recurre a lo que se conocen como las 3 R's. Las 3 R son las 3 ideologías políticas que alternaron en Europa en el siglo XX, al principio, en la primera mitad del siglo XX, que son la Reforma, principalmente en el caso de la República, pues estaba formado por partidos como Alianza Republicana, Orga, el ala moderada del PSOE, Izquierda Republicana, etcétera. Y, esa es la reforma. Lo que intentaba era una reforma democrática de los países. La revolución, llevada a cabo por aquellos partidos de índole, pues, principalmente bajo influencia de la Unión Soviética, Partido Comunista, POUM de afiliación trotskista, pero bueno, FAI, Federación Anarquista Ibérica, y la reacción. ¿Cuál es la reacción? La reacción es aquella que toma su ideario de los partidos fascistas de Europa. En España, pues, podemos mencionar principalmente a Falange, o los monárquicos también, los carlistas. De estas 3 R's, de la reforma, de la revolución y de la reacción, 2 van a convivir en el bando republicano: la reforma y la revolución. Y va a ser una lucha casi constante durante todo el conflicto entre la reforma y la reacción y la revolución. ¿Qué pasa? Que el mensaje que se va a transmitir no es un mensaje unificado, es un mensaje dispar. La República va a intentar por todos los medios que el mensaje que se transmita sea un mensaje unificado de lucha, pues, contra el fascismo, por la democracia, etcétera. Pero, sin embargo, las organizaciones obreras lo que van a intentar va a ser llevarlo por el camino de la revolución. Esto es una revolución socialista, una revolución comunista, que lo que vamos a intentar es instaurar la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay una unificación del mensaje y el pueblo no sabe bien a qué atenerse. Es decir, aquí se va a ir produciendo una lucha ideológica. Fruto de esto, se crea una subsecretaría del Ministerio de Propaganda que se convirtió a efectos prácticos en un auténtico Ministerio de Propaganda. Es decir, la República sí fue uno de los dos bandos el que hizo un auténtico esfuerzo por tener un Ministerio de Propaganda que canalizara toda la información que se transmitía de la guerra, tanto hacia el exterior como dentro del propio República. Y
También se encontró con otro problema. ¿Cuál es el problema? Que los nacionalismos también hicieron su particular visión del conflicto. La Generalitat, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña creó un comisariado de propaganda del gobierno autónomo en el que se vendía el conflicto más bien como una lucha antifascista que por la defensa de la democracia. Y dentro de ese mundo de antifascistas pues entraba desde la defensa de la República hasta la revolución social, etcétera. El Gobierno del País Vasco, por su parte, también creó un servicio de propaganda propio. ¿Qué mensaje transmitía? El mensaje que transmitía era principalmente que allí había un respeto de la libertad religiosa, chocando un poco con el anticlericalismo que caracterizaba un poco más a la República, y se vendía también que la entrada de las tropas franquistas en el País Vasco era una invasión española, no tanto una defensa de la República. Por lo tanto, vemos ahí una dicotomía, una diferencia bastante amplia entre el mensaje que ofrecía la República. Sin embargo, a su favor los carteles que producían tenían tanto una mayor calidad técnica como artística. Mayor calidad técnica porque la República controló las 3 ciudades principales en lo que a producción cartelística se refiere en ese momento en España, que era Barcelona, Valencia y Madrid, es decir, el triángulo de estas 3 ciudades era donde se producían esos mayores avances, mejoras técnicas y mejor maquinaria, y sobre todo artística porque contaba también con los mejores artistas referentes a los carteles. José Renaud, los hermanos Ballester, Baviano, es decir, toda una serie que encima estaban identificados con la propia causa republicana. Por lo tanto, el mensaje que se quería transmitir era un mensaje real. ¿Qué pasa? Que era muy disperso. Como ejemplos de carteles tenemos, por ejemplo, este de aquí. Los carteles de la República siempre se hace referencia, o se suelen hacer muchas referencias a 2 fechas, 1808 y 1936. Y bueno, aquí abajo viene acompañado con el lema, de nuevo, por nuestra independencia. 1808 por la independencia de Francia, 1936 por la independencia de las fuerzas fascistas que representaban el bando nacional. Otro cartel que tenemos es este, donde se anima al soldado a realizar principalmente a mantener limpio lo que es su arma, una mayor instrucción, digamos también no culto al cuerpo, sino mantener una buena forma física, y que también nos muestra un poco las carencias que tenía la propia República, es decir, cuida de tu armamento como de tu organismo. El fusil es tu vida misma. La República tuvo serios problemas de abastecimiento de armas. El principal fusil que utilizaban era un Mauser español que utilizaban ellos para la guerra, pero la producción era mínima, entonces tenían que mantenerlo como fuera. Y un poco relacionado también con es este cartel, donde se hizo un verdadero esfuerzo por parte de la República para escolarizar a todos aquellos soldados que fueran al frente. ¿Por qué escolarizarlos? La República tenía esa idea quizá un poco utópica o romántica de que si instruyes al pueblo y sabe contra qué está luchando, si sabe que está luchando contra la barbarie del fascismo, contra la incultura del fascismo, que han quemado libros en Alemania, que han acabado con Federico García Lorca, han acabado con los intelectuales, pues defenderás mejor lo que es la democracia, lo que es la cultura y lo que es tu vida. Por ello, pues bueno, se formaron a los soldados, se llegaron a cabo también, pues desde el Ministerio de Instrucción Pública, numerosas iniciativas para llevar la cultura a las propias trincheras, y otro tipo de cartel son los que comparan al enemigo. Hay 2 tipos de carteles, uno en el que se le ridiculiza, en este caso Franco aparece aquí pues como un niño mimado que aparece en un caballo, que tiene el símbolo de la Alemania nazi, y otro en el que se le pone como la mismísima muerte. Es el generalísimo, es Franco, que está siendo escoltado por la Iglesia, los banqueros y el ejército. Son 2 visiones completamente distintas. Aquí es donde se ve la diferencia de mensaje. Este es un mensaje del Partido Comunista, del PC, en el que se representa a un joven, a un anciano, a un soldado y a un intelectual. El joven es la fuerza, el avance,
el anciano la sabiduría, el esfuerzo militar y la fuerza de las ideas, que representa al intelectual. Y este es el de Izquierda Republicana. Izquierda Republicana era contra el fascismo, no tanto una lucha de clases, sino como una lucha por la democracia, y aparece un soldado, un miliciano, que está atando de manos bueno, en este caso a Franco, Hitler, Mussolini y Gil Robles, líder de la CEDA. Esto es a lo que se refiere a la propaganda republicana. Hay mucho más, pero hay que hacer un esfuerzo de síntesis porque si no nos vamos de mano. Y estos son los carteles, y ahora voy a hablar de lo que se refiere a los carteles y la propaganda en el bando franquista. Sucedió un poco igual, no sabían cuánto iba a durar la guerra, pero en agosto de 1936 empieza ya a organizarse. Y lo primero que se crea es una Junta de Defensa Nacional, que se crea el 4 de agosto del 36, y con el negociado de prensa. ¿Qué es lo que se intenta hacer ahí? Exactamente lo mismo, transmitir un mensaje unificado del conflicto. A Franco o al bando nacional realmente no le interesaba tanto ganar esta guerra de las ideas. ¿Por qué no le interesaba ganar tanto esta guerra de las ideas? Ahora, en la guerra civil me refiero. No le interesa porque todos los esfuerzos tienen que ir a ganar la guerra física, la guerra destructiva. Y porque el franquismo no tenía que justificar absolutamente nada delante de a los que había dominado, de las zonas que había ocupado, porque había una represión brutal. No tienes que justificar absolutamente nada. Por lo tanto, como no tienes que justificar ni tienes que convencer a nadie, la propaganda no tiene mucho sentido, porque los está sometiendo manu militari, es decir, bajo mando militar. Por lo tanto, es completamente innecesario. Sin embargo, sí es cierto que tienen que ofrecer una visión del conflicto de cara al exterior y para aquella zona o atraer posibles adeptos del bando republicano. En eso sí lo intentaron. Crean una sección de prensa y propaganda que depende directamente de la jefatura del Estado, por lo que se centraliza todavía más la promulgación de la propaganda y la delegación de prensa y propaganda, que depende directamente de la Secretaría General del Estado. ¿Qué se consigue con esto? Bueno, entre estos, algunos efectos de que se centralizara tanto fue que los propios carteles, los propios partes de guerra se emiten directamente sin ningún tipo de interpretación previa. Es decir, no se saca una noticia sobre un parte de guerra, sino que el parte de guerra es obligatorio en todas las publicaciones. Evidentemente se confiscan periódicos de izquierda, toda la maquinaria, o bien se redistribuye entre los diferentes periódicos de derecha y se crean otros nuevos. ¿Cuál es el culmen de todo esto? La Ley de Prensa de 1938. La Ley de Prensa de 1938, que se hace bajo contexto de la Guerra Civil, dura hasta el año 1966 con la Ley de Prensa de Fraga, que hace cierta apertura. ¿En qué se materializa esta ley de prensa? Pues que prácticamente corta toda la libertad de expresión. Es decir, todo tiene que pasar por una censura previa. Y esta ley de prensa está inspirada en los modelos de leyes de prensa que habían hecho las potencias de derecha fascistas de Europa, de Alemania y de Italia. Carteles de esta época, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en el que se expresa uno de los soportes del franquismo. Aparece el ejército. El ejército es uno de los soportes, de los pilares del propio franquismo, junto con la iglesia y después, para darle de un matiz ideológico, falange. Aparecen aquí, esto es un desfile de la aviación con la bandera, del franquismo y esta cruz que representa a la Legión Cóndor, que ayudó, como todos sabemos, ayudó al bando nacional y que es tristemente famosa por el bombardeo de Guernica. De entre los autores más destacados del franquismo encontramos a Sáenz de Tejada. Siempre intenta dar un tipo de cartel donde se presenta un soldado en acción, hacia el frente, mirada desafiante, que lleva la iniciativa bélica, una manera de enaltecer a la población y, sobre todo, con alusiones siempre al himno de Falange, etcétera. También es representativo también de soldados carlistas.
También el franquismo utiliza los carteles para instaurar su modelo de pensamiento. Mujer, la llave del triunfo es la modestia, ni escote ni brazos desnudos. Recato. Todo tiene que ver con esa visión católica, nacional católica, que tiene el franquismo. Y, bueno, la guerra como una cruzada de liberación que directamente cae sobre España y que es otro de los pilares del franquismo, es decir, la Iglesia. La Iglesia fue uno de los pilares sobre los que se asentó la ideología del franquismo y aquí se expresa como España orientadora espiritual del mundo. Más carteles, bueno, esta por una España grande y libre, Falange, el otro partido, la otra pata del franquismo, y sobre todo se caracterizaba y se relaciona con el resto de partidos, de dictaduras de derechas de la época, con su anticomunismo. Es decir, lo que hay detrás del comunismo: miseria, muerte, es la hoz, pero se convierte en una calavera. También no pueden faltar los agradecimientos a quienes le han apoyado durante el conflicto: Franco, Mussolini, Hitler y Salazar en Portugal. Y esto es un poco más curioso: el franquismo se dedicó a copiar literalmente modelos de carteles previos. Como no le interesaba tanto la propaganda, no tenía tanto un interés por crear nuevos carteles. Entonces, lo que me vaya sirviendo de un lado, sirve en otro. Le cambio el nombre por aquí y ¡pum! Esto es un cartel franquista donde se barre el bolchevismo, la injusticia social, los politicastros, esa visión antiparlamentaria, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, el separatismo, los masones, se barren fuera de España. Hay que limpiar España de todos ellos. Y este cartel es de la Revolución Rusa, donde aparece Lenin barriendo al zar, a los popes de la Iglesia Ortodoxa, a los banqueros, etcétera. Es decir, hay que limpiarlos, hay que quitarlos. ¿Por qué? Porque son la raíz del problema de nuestra nación. Y un poco malintencionado, haciendo una visión más reciente, la limpieza siempre ha estado presente en los carteles. Estos son los dos carteles que he explicado. Este es Donald Trump, que está barriendo el Obamacare, el intento de instauración de un sistema sanitario en Estados Unidos, la CNN, el ISIS, etcétera. Está limpiándolo. Y este cartel es un cartel que sacó la CUP, el partido político de Cataluña, con respecto a las elecciones del 1 de octubre, el famoso referéndum, donde se llama barrer de Cataluña a, bueno, pues todo lo que puede representar relacionado con el Estado español, la monarquía, la infanta Elena, aparecen por aquí creo que también la corrupción, los toreros, etcétera, etcétera. Es decir, una limpieza. Hay que limpiar el país de ellos. Y, bueno, como reflexión final, los carteles supusieron un auténtico interés por cambiar la mentalidad o la manera de pensar dentro de un conflicto bélico de toda la población. Es decir, actuó más bien como un auténtico agente propio de la guerra. Y, como diría Salvador de Madariaga, fueron auténticos soldados de papel. Así definió a los carteles en la guerra civil. Espero que les haya gustado y nada, muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Kiko. Creo que ha sido una presentación muy ilustrativa, obviamente, no va a ser de otra manera. Me gustaría que dejaras puesta la presentación, la de flu, la de la gripe española, que me ha hecho muchas gracias. Es que no lo he explicado bien. Dice eso, divertido vernos a nosotros, pero flu significa gripe en inglés también, ¿no? Es como una doble broma que hace el cartel y que creo que es muy representativo del momento en el que estamos viviendo. Y también rescatando eso último que decía sobre quién quería convencer y quién no,
está claro que la República hizo un gran esfuerzo propagandístico por atraerse a potencias democráticas como Reino Unido y Francia, y me acordaba mientras que hablabas de que, por ejemplo, el bando sublevado no quería convencer, me recordaba la frase de Unamuno: venceréis, pero no convenceréis, que lo dijo en la celebración, no recuerdo cuál fue celebración, fue en el Ateneo de Salamanca, en el Paraninfo de Salamanca. Del Día de la Raza. Es verdad, el 12 de octubre, exactamente, en presencia incluso de la esposa de Franco, de Carmen Polo, sí. Me gustaría hacer una puntualización, y es que es cierto que el franquismo durante la Guerra Civil no mostró tanto interés por convencer, no le prestó tanta atención a la propaganda como sí lo hizo después durante la posguerra, durante la inmediata posguerra. ¿Por qué lo hizo justamente después? Pues evidentemente un país destrozado, dividido, destruido por completo, hambre, miseria, carestía. Tenía que intentar convencer, ahí sí que había que intentar convencer, y fue precisamente quizás los mejores tipos de carteles del franquismo no se den tanto durante la Guerra Civil, sino durante la inmediata posguerra. Hay algunos que hacen alusión al día del plato único. Como no había comida para todos, había un día en el que tenías que comer solamente un plato. Que, por cierto, de ahí viene también lo del plato del día de los bares actualmente. Viene un poco una rémora del franquismo, de esa etapa. Muy interesante esa aportación. Me recuerda a mí todo esto, lo de la propaganda posguerra, me recuerda al sello, un sello que tenía, primero que tenía mi padre en la colección de sellos, que era español, da tu oro, que era ya una vez en la posguerra, pues claro, había que reconstruir el país. Pues lo dicho, una ponencia interesantísima, muy ilustrativa. Recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal de YouTube o de ZTF Televisión, que se puede enviar comentarios a través del chat de directo de YouTube. Pueden escribirnos ahí sus preguntas, si tienen alguna pregunta para el ponente, y abrimos el turno de preguntas para nuestro público. ¿Hay alguna persona que quiera realizar alguna pregunta sobre la ponencia? Oye, vale, Mariloli, ¿pueden pasarle, Patri, puedes pasarle, o Minerva, quien sea, que le pase el micrófono, por favor? Eso es. Gracias. Me ha encantado la ponencia. Un momentito, Francisco. ¿puedes girar el altavoz también, Patri? Exactamente. Sí, estupendo, muchas gracias. Que felicidades a ti, Anthony, que antes no te lo he dicho, y a ti, Francisco, las dos ponencias fantásticas. Concretamente, mi pregunta es, porque has dicho que la cartelería empezó a tener connotaciones políticas a raíz de la Primera Guerra Mundial. Anterior a esa fecha, ¿todos los carteles eran simplemente propagandísticos para incitar al consumo o para animar a ciertos espectáculos? ¿No hay ningún dato histórico que se refiera a la cartelería con connotaciones políticas antes de la Primera Guerra Mundial? Sí, contesto. A ver, no es que esto es como todo en la historia, no hay un proceso que termine un día y empiece otro, sino que siempre hay un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo, un proceso de cambio. Antes de 1914, sí, claro, había carteles políticos. ¿Con qué están relacionados principalmente? Con procesos democráticos, elecciones, cambios de gobierno, etcétera. Hay carteles de finales del siglo XIX, no me acuerdo ahora mismo del autor, que tienen bastante calidad técnica, que están relacionados con las elecciones de Estados Unidos. Concretamente hay uno de Roosevelt, creo que es un poco con el parque de Yellowstone de fondo, que es propaganda pura y dura, es decir, una propaganda brutal, encima de la banderita de Estados Unidos, como siempre, igual que en las películas, aparece en todos lados. ¿Cuál es el cambio? El cambio no es que antes no existiera y en la Primera Guerra Mundial sí, sino que la Primera Guerra Mundial es el momento en el que todas esas innovaciones que se van produciendo en el campo de la propaganda política entran de lleno, de golpe, con un mismo fin.
¿Cuál es ese mismo fin? Ganar la guerra. Ofrecer una visión del conflicto. Cada país lo que intenta es ofrecer su propia visión. Al fin y al cabo lo que te intentan es vender la moto, hablando un poco en plata. Pero antes de 1914 sí, había carteles políticos, pero relacionados sobre todo con procesos electorales. ¿Qué pasa? Que dentro de los carteles podíamos incluir también, o se podría incluir a lo mejor, pues incluso ilustraciones de periódicos. Se podían traer incluso viñetas de periódicos que hacen críticas al poder. Creo que hay algunos también muy... En España, en caso de España, hay algunos muy... ¿Cómo se llamaba la flaca? De la flaca, que lo que critica precisamente es este sistema caciquil que había en España. Es decir, eso también se puede considerar como un cartel político. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso aparece en un periódico. Aparece también, no tiene un rótulo claro y fijo, es decir, es una conversación siempre con una connotación un poco irónica y no está diseñado para colocarse en una pared, en un soporte un poco más amplio, ¿vale? No sé si he respondido a tu pregunta. Yo quería puntualizar una cosa. Kiko ha encuadrado muy bien lo que es el concepto cartel, porque digamos que lo que son los carteles, quien los inventa como la tipología cartel, que es este trozo de papel que se coloca en una pared y nos sirve a nosotros para comentar, para llamarnos a hacer algo, digamos que quien lo diseña ese sistema es Toulouse-Lautrec, que es el artista francés, que es el que como encuadra ese sistema. Pero obviamente en la historia del arte y en la historia de la humanidad siempre han salido pasquines, han salido papelitos, escritos. Cuando se inventó la imprenta, como ha dicho Anthony, se imprimía, se mandaban las cosas. Por ejemplo, el Quijote se pasaba en libretitos por casas y la gente lo compraba como por fascículo fácilmente. Y la propaganda, lo que pasa es que antiguamente se hacía de una manera, o al menos lo que nos ha llegado a nosotros, de una manera mucho más monumental. Los arcos del triunfo, desde antigua Roma, lo encuadró también muy bien Kiko, las pirámides como lugar de ensalzamiento de la figura del faraón, que era todo un dios. O sea, no estamos hablando de que son enterramientos de dioses, para ellos eran dioses. Entonces, digamos que lo que pasa es que la propaganda ha evolucionado mucho desde esa antigüedad en la que se glorificaba la figura de grandes personajes con estatuas ecuestres o eso, también por una cosa muy sencilla. Se introducen dos elementos muy importantes. A partir del siglo XIX y concretamente ya a finales del siglo XIX. El primero, la libertad de prensa. O sea, antes todo era censura. Antes prácticamente había muy poca gente que tuviera acceso a una imprenta porque era un medio muy caro y había que hacerlo todo de una manera como todo muy rudimentario. No era mucho más fácil, por supuesto, que escribir un libro a mano, pero claro, eso evoluciona mucho con los años. Y por eso, en el fondo, lo que hacía que acrecentara la magnificencia de los poderosos, no solo tenía que impresionar, más que impresionar a las clases populares, que también, que eso es lo que consiguen los carteles, que es una manera de democratizar de alguna manera la propaganda, es que había que impresionar a personas muy influyentes de la época. Por eso los grandes artistas le dedicaban estatuas ecuestres, murales, templos enteros, ¿no? El Partenón, por ejemplo, es en sí mismo un monumento propagandístico a la gloria de Pericles. El Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro eran todo cuadros de los principales artistas del siglo de oro español, pintadas a la gloria de Felipe IV. Claro, siempre ha habido propaganda, pero ¿qué pasa? Que esa propaganda no siempre se ha dirigido al pueblo, muchas veces se dirigía a las clases más altas, que era quien estaba formado para entenderlo. Desde que las clases medias se introducen en la sociedad y además se introducen con un elemento sustancial que es un derecho, que es la libertad de prensa, es cuando se introduce esta tipología, que principalmente es Toulouse-Lautrec el que crea esa tipología. ¿Quieres preguntar, Gustavo? ¿O quieres añadir tú algo? Yo solamente quería añadir una cosa. Un segundo. Claro, es cierto que el cartel lo que provoca es eso, es la
democratización o la llegada al pueblo de la propaganda. La propaganda, como bien ha dicho Alberto, estaba dirigida a una élite. Ahora bien, ¿por qué se produce ese cambio al cartel, a la propaganda del cartel en ese momento histórico concreto? Es el momento en el que está surgiendo la sociedad de masa. Es decir, es el momento en el que las masas populares están llegando a la participación política. En un principio, a partir de los movimientos obreros. Más adelante se dieron cuenta también los digamos, partidos un poco más conservadores de que necesitaban de esa participación política porque les iban comiendo el terreno. Entonces, el cartel era la manera que tenían de acceder a esas masas populares, a esa sociedad de masa y fomentar sobre todo pues, esa participación política, esa... Se me olvida una cosa muy importante, que se nos está olvidando los dos. Antes del siglo XIX la gente no sabía leer, eso que no se nos olvide nunca, eso es muy importante. La gente no sabía leer, que digo siglo XIX, hasta la mitad del siglo XX la mayoría de la gente no sabía leer. ¿Cómo iba a leer un cartel? ¿Para qué quieren un cartel si no entienden lo que dice? Es que eso es lo importante, hay otras maneras de llegar a... Exactamente por eso mismo el cartel sigue teniendo importancia la imagen en sí, no tanto el mensaje como la imagen en sí, porque es la imagen al final lo que te va a dar la información. Pasa un poco como, por ejemplo, en el románico, hablando así un poco, en el románico no hay ninguna letra en las portadas, sino que la visión del mundo de la Iglesia que se está transmitiendo es una imagen, porque en la Edad Media nadie sabía leer, prácticamente nadie sabía leer. Entonces, en los carteles es precisamente eso, es la imagen, la fuerza de la imagen lo que te evoca. Que parece ser que un poco también estamos volviendo a, en cierta manera, a la simplificación del lenguaje mediante la imagen. Bueno, y ahora Gustavo, cuando quiera. A ver, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia y bueno, a todos en general. Has diferenciado dos etapas claras de lo que son los carteles. Has dicho que una era la publicitaria y otra más para moldear una etapa política. Pero ¿qué pasa en la actualidad? ¿Qué pasa hoy? ¿Crees que los carteles han vuelto a esa etapa inicial, a esa etapa publicitaria, o sigue habiendo carteles que busquen un poco moldear, o la aparición de lo que son las nuevas tecnologías han suplido un poco eso y ha vuelto el cartel a lo que es su etapa inicial? Espérate, es que no, repítela, gira por es que no escucho nada. A ver, bueno, te repito. Por favor. Has dicho que has dividido lo que son en dos etapas lo que son los carteles, ¿no? En su primera etapa, que por así decirlo, publicitaria, y la segunda más una etapa política. Pero hoy en día, quizá la aparición de las nuevas tecnologías ha provocado que vuelva un poco el cartel a esa etapa inicial. Yo que sinceramente pienso en cartel y pienso en algo informativo, no pienso tanto en, por lo menos hoy en día yo lo veo así, no pienso tanto en algo como para moldear la mente. ¿Crees que ha vuelto a su etapa inicial y quizás debido a las redes sociales, o que sigue habiendo esos carteles, salvando claramente la propaganda política cuando hay campaña electoral o cosas por el estilo, pero lo que es un cartel, yo pienso sinceramente en algo publicitario, no pienso en algo que moldee la mente, por así decirlo? ¿Qué piensas sobre ello? A ver, hay que tener una cosa clara. Los carteles ahora no tienen la influencia que tenían en su momento. Por lo tanto, el uso que se hace de él también es distinto. Los carteles políticos, ¿cuándo se utilizan ahora? Campañas electorales. Campañas electorales. ¿Cuáles son los o qué tipo de carteles son los que más vemos ahora? Pues sí, vemos más carteles comerciales. De hecho, uno de los eventos, por así decirlo, del verano es la presentación del cartel del Festival Internacional de la Sierra. ¿A que sí? Es decir, ha cambiado completamente la manera de tratarse el cartel, pero porque ha cambiado la sociedad y porque han cambiado los medios del poder, que tiene el poder de llegar a la sociedad. Es decir, se valen de medios mucho más útiles, mucho más rápidos, mucho más instantáneos, como pueden ser las redes sociales, como tú has comentado, como puede ser Twitter, como puede ser Instagram, en fin, diferentes redes sociales. Y que se haya cambiado esa manera de llegar a la sociedad, de llegar al mensaje político, de llegar a la sociedad, provoca que haya unos medios que se utilicen más que otros. El cartel ahora mismo solamente se utiliza prácticamente en campaña electoral.
lo que es el cartel político en sí. Ahora, cartel publicitario. El cartel publicitario pues lo vemos a diario. Es decir, creo que en Madrid, no sé exactamente cómo se llama ese edificio. Claro, exactamente, el cartel de Suez, etcétera, todo esto son carteles publicitarios. Son carteles publicitarios. ¿Que se haya vuelto a esa etapa de antes? Pues sí, pues quizás se podría decir ampliamente que no es que se haya vuelto, sino que ha perdido peso el cartel político en favor de otra manera de transmitir el mensaje. El cartel político, ¿qué pasa? Que es lo que se vuelve a utilizar en periodo electoral. También depende de cuándo tenemos que vender algo, ¿no? Claro, eso es importante. En el periodo electoral, esa misma plaza de Callao, que es donde está el cartel de Suez, o donde están los grandes carteles de Madrid, que ya no son carteles, ahora son grandes pantallas, ¿no? O si nos vamos, por ejemplo, el sitio más conocido del mundo, donde más publicidad del mundo por metro cuadrado puede haber es Wall Street, ay, se me ha olvidado esta, donde hacen el fin de año en Nueva York. Se me ha olvidado el nombre. No es Wall Street. ¿Cómo? Times Square, eso, Times Square. Donde más publicidad por metro cuadrado puede haber seguramente en todo el mundo, pues, o en Piccadilly Circus en Londres, pues algo así. Pues en la plaza de Callao de Madrid, en estas últimas elecciones madrileñas, había un cartel de Ángel Gabilondo que ocupaba toda la fachada del Palacio de la Prensa, claro, obviamente. Depende del momento, por supuesto. Igual, cuando estabas en guerra también tienes que apreciar propaganda. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Paula. Bueno, muchas gracias. ¿Qué hago? Que hay que mover. Vale, muchas gracias, Kiko, por la ponencia. Me ha parecido muy, muy interesante. Pues al hilo de las redes sociales, de esto que estamos hablando, yo te quería preguntar dónde se encuadran los memes. Porque es verdad que los formatos han cambiado. Estamos hablando de cartelería, que generalmente es a papel, y pensamos en ello. Y bueno, también se ha mencionado el periodo de elecciones, que sí que vemos más carteles, los vemos al pasar con el coche por la autopista, lo podemos ver en las calles, y la propaganda. ¿Cómo se encuadraría el meme? Porque, por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí de Flu o los ejemplos que has podido poner con anterioridad, donde pues hay sarcasmo, se sigue sucediendo, pero digamos que en otro formato, en el formato digital. ¿Esto cómo se encuadraría? Bueno, a ver, a mí en primer lugar es que me gustaría señalar que el meme en sí ya es un fenómeno. Es decir, parece una tontería, pero es una manera también de explicar una realidad política y una realidad social en este caso, en el caso de España, de una manera irónica, que se encuadre más a lo mejor dentro del ámbito de la viñeta que del cartel, posiblemente. Ahora bien, también es cierto que los soportes de la información han cambiado. Todo antes era papel. Ahora el soporte de la información suele ser principalmente un soporte electrónico. ¿Que dónde encuadrarían los memes? Yo es que creo sinceramente que el meme en sí es ya un fenómeno aparte. Fuera parte de todo lo cómico que tenga, la ironía que guarde, etcétera, lo que refleja detrás es una manera de pensar. Refleja una manera de actuar de una sociedad, una manera de ver la realidad, y utiliza un soporte completamente distinto. Si me tuviera que quedar, yo lo encuadraría un poco más dentro de lo que vienen siendo las viñetas de periódicos. Yo lo encuadraría ahí. Ahora bien, con un soporte completamente distinto. Para hacer una pequeña aportación, yo sé que los diseñadores gráficos consideran el meme como un soporte por sí mismo. Porque no se puede comparar con nada de lo que exista, porque los memes no son estáticos. Los memes incluso están en movimiento, pueden ser GIF, pueden ser vídeos, puede ser cualquier cosa. Un meme, que no tengo aquí ahora mismo la definición, porque sé que tiene que estar una definición exacta, pero digamos que es un soporte paralelo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o por redes sociales. No. Vale.